Continuando con la ventilación mecánica, y ahora sí enfocándonos en qué hacer como enfermero, vamos a explorar cómo la tecnología nos convierte en guardianes mucho más efectivos. O sea, vamos a dejar atrás esos métodos que dependen de la opinión para adoptar un enfoque basado en datos. Datos duros y objetivos que de verdad protegen a nuestros pacientes. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Nos vamos a basar en una corazonada, en una placa de tórax que no se ve muy clara, o podemos usar datos concretos, objetivos, que no mienten? Esta pregunta, la verdad, desafía la forma en que siempre se han hecho las cosas y nos pone en un camino hacia una vigilancia más inteligente y, sobre todo, más efectiva. Es que aquí está el meollo del asunto. Los criterios de toda la vida para diagnosticar la neumonía asociada al ventilador, la famosa NAV, simplemente no son de fiar. Los signos clínicos pueden ser súper confusos, se parecen a un montón de otras cosas, y esto nos lleva a diagnósticos que no son, y peor todavía, a usar antibióticos cuando no hace falta. Para ponerle orden a esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, desarrollaron una estrategia totalmente nueva. Introdujeron un sistema de vigilancia que ya no depende de la interpretación de cada uno, sino de los datos directos que nos da el propio ventilador. Y a este concepto lo llamaron evento asociado a la ventilación, o EAV. La palabra que tienen que grabarse a fuego aquí es objetivo. Es un cambio de mentalidad total. Pasamos de los signos clínicos subjetivos a métricas que se pueden medir y estandarizar, como cuánta ayuda de oxígeno necesita el paciente para detectar si de verdad algo va mal. Ahora, lo que es realmente genial es que el EAV no es un solo diagnóstico y ya. No, es un sistema que va por niveles, como una pirámide. Nos permite identificar complicaciones cada vez con más detalle, empezando con una alerta muy general y luego afinando la puntería hasta llegar a una posible infección. Esta es la jerarquía. Fíjense bien. Todo, absolutamente todo, arranca en la base, con la identificación de una condición asociada a la ventilación, o CAV. Este es el primer llamado de atención, la primera señal de que algo ha cambiado para peor en los pulmones del paciente. Así que vamos a la base de la pirámide a ver cómo funciona esta primera alerta. La CAV es nuestra señal de advertencia temprana, y lo mejor es que se basa únicamente en los datos de la máquina, del ventilador. Así eliminamos cualquier opinión o subjetividad al principio. Y esto es de pura lógica, ¿verdad? Para detectar que algo va mal, primero tenemos que saber cómo estaba el paciente cuando iba bien. El sistema necesita establecer un periodo de referencia donde el paciente está estable o incluso mejorando. Sin esa línea de base, pues, es imposible medir un cambio real. Y los CDC nos dan reglas bien claras para esto. Esa línea de base se define como al menos 2 días seguidos en los que el soporte del ventilador, medido por el PIP mínimo o la FiO2 mínima de cada día, se mantiene igual o está bajando. O sea, el paciente está estable o mejorando. Ok, una vez que tenemos esa línea de base bien definida, la alerta de CAV salta cuando hay una prueba objetiva y que se mantiene en el tiempo de que la oxigenación del paciente está empeorando. En pocas palabras, el ventilador tiene que trabajar más para que el paciente respire bien. Y aquí están los números exactos, los detonantes. La alerta se activa si, después de ese periodo estable, el PEP mínimo del día sube 3 o más puntos, o si la FiO2 mínima del día sube 20 puntos porcentuales. Y ojo, esto es crucial, este aumento tiene que mantenerse por lo menos 2 días seguidos. Entonces, ¿cuál es el punto clave? Que si se cumplen esos criterios, ¡listo! Hemos identificado una CAF. Es una señal de advertencia que no admite dudas, un cambio total de la evaluación subjetiva a los datos objetivos. Ya no es una sensación de que el paciente está peor, son los números los que lo están diciendo. Bien, ya saltó la alarma de la CAV, ahora, ¿cómo seguimos subiendo en la pirámide para ver si hay una posible infección? Bueno, pues aquí es donde empezamos a sumar capas de evidencia, tanto clínica como de laboratorio, a ese dato inicial que nos dio el ventilador. Para pasar de una simple CAV a una complicación relacionada con infección, o CABRI, necesitamos la CAV, más pruebas de inflamación como fiebre o un conteo de glóbulos blancos alterado, y que se le haya empezado a dar un nuevo antibiótico. Y para llegar al último escalón, a la posible neumonía o PENAF, necesitamos todo lo anterior más un cultivo respiratorio positivo. Pero a ver, identificar problemas está muy bien, pero es solo la mitad del trabajo. El verdadero poder de este sistema es usar los datos para una defensa proactiva. Y aquí es donde entran en juego los cuidados de enfermería, que son esenciales para evitar que estos eventos siquiera lleguen a ocurrir. Y miren, este punto lo deja clarísimo. Esta cita es brutal. La interrupción diaria de la sedación, idealmente cada mañana, es clave.
A esto le sumamos la posición, la cabecera siempre elevada entre 30 y 45 grados. Y por supuesto, la movilización del paciente cada 2 horas. Sedación mínima, buena posición y movimiento. Ese es el trío ganador. Es que los beneficios son enormes, y para que todo funcione hay que sumar más cuidados clave. La higiene bucal con clorhexidina, ¿cuándo se hace? Cada 12 horas. El control de la presión del cough, que tiene que estar entre 20 y 30 centímetros H2O, se verifica cada 4 a 6 horas. Y el manejo del circuito, aspiración subglótica continua o por hora, y el drenaje del condensado jamás de vuelta al paciente. Cada una de estas acciones cuenta, y mucho. Al final, el objetivo no es llenar una lista de eventos, sino evitar que pasen para poder liberar al paciente del ventilador. Entonces, ¿cuándo llega el momento del destete? Buscamos criterios muy claros: que la causa del problema respiratorio esté resuelta, que la saturación esté estable con poco soporte, y que el paciente tenga fuerza para toser y esté lo suficientemente despierto. Si se cumplen los criterios, pasamos a la prueba de respiración espontánea. Es como el examen final. Durante unos 30 a 120 minutos, con tubo en T o CPAP, vigilamos que no respire muy rápido, que no baje la saturación o que no se ponga ansioso. Si pasa la prueba, llega el gran momento. Aspiramos bien las secreciones, desinflamos el cough, retiramos el tubo y ¡pa! Oxígeno de inmediato. Esa es la meta de toda nuestra prevención. Esta pregunta es la clave de todo. ¿Nuestro día a día se enfoca solo en apagar fuegos? ¿O estamos realmente previniéndolos? El enfocarse en la prevención, en dominar estos cuidados esenciales, es lo que de verdad marca la diferencia en los pacientes. Es el código para una atención de excelencia. Si quieres más códigos de enfermería, sígueme para más.